Y vamos a suponer que la fuente es una fuente de 100 voltios. Que la resistencia del reóstato en ohmios originalmente tiene un valor de 100 ohmios. Si es así, la corriente a través de la fuente, que es igual a V sub F, el voltaje de la fuente, sobre la resistencia del reóstato, tendrá en amperios un valor de 100 para 100, 1 amperio. Y la potencia que la fuente nos puede entregar, que es igual al producto del voltaje de la fuente por la corriente que circula por la fuente, va a ser igual en vatios a 100 voltios por 1 amperio, 100 vatios. Vamos a variar la resistencia del reóstato. Y vamos a suponer que el valor de la resistencia del reóstato es 1 ohmio. ¿Qué ocurre con nuestra corriente? Va a ser igual a 100 voltios para 1 ohmio, 100 amperios. Y la potencia que la fuente nos entrega va a ser igual a 100 voltios por 100 amperios, 10 a la cuarta vatios. Variemos nuevamente a la resistencia del reóstato. Y supongamos que ahora toma un valor de 1 miliohm, 10 a la menos 3 ohm. ¿Qué ocurre con la corriente? La corriente tendrá un valor de 100 voltios para 1 millón, 10 a la quinta amper. Ese es el valor de la corriente. Y le estamos solicitando, bajo esas condiciones, que la fuente nos entregue una potencia de 100 voltios por 10 a la quinta amper, 10 a la 7 vatios. En la medida que la resistencia del reóstato se vaya haciendo cada vez más pequeña, la corriente se va a ir haciendo cada vez mayor. Y la potencia que le estamos exigiendo a la fuente se irá haciendo también cada vez mayor. En el límite, cuando la resistencia del reóstato tienda a 0, la corriente a través de la fuente va a tender a infinito. Y la potencia que le estaríamos exigiendo a esa fuente sería una potencia infinita. Y consecuentemente también una energía infinita. Por supuesto que eso es un caso ideal. Por eso es que a esa fuente le llamamos fuente ideal de voltaje. El modelo de la fuente independiente real de voltaje es el siguiente. La fuente en serie con una resistencia a la cual le vamos a denominar resistencia interna de la fuente y la vamos a designar como R sub 0. Ahí también podemos conectar un reóstato y hacerlo variar de la manera como hemos variado la resistencia del reóstato acá.
En el límite, ¿qué es lo que ocurre? Si la resistencia del reóstato tiende a cero, en primer lugar, si entre dos puntos de una red eléctrica la resistencia es despreciable frente a los valores de las otras resistencias conectadas a la red, nosotros podemos decir que esos dos puntos están cortocircuitados. De ahí que muchas veces se diga que sinónimo de cortocircuito entre dos puntos de una red eléctrica es resistencia cero. Cuando uno habla de que los puntos están cortocircuitados, está hablando prácticamente de que la resistencia ahí es cero o despreciable frente a los valores de las otras resistencias conectadas a la red. Cuando nosotros hablamos de que en el límite la resistencia del reóstato está tendiendo a cero, estamos hablando prácticamente de que un cortocircuito se ha hecho presente aquí, en esos terminales. Y esa es la condición más crítica que se puede presentar para esa fuente. ¿Y qué ocurre? ¿Tenderá infinito la corriente? No. Ahora la corriente se encuentra limitada en el valor. ¿Quién limita el valor de la corriente? La resistencia interna. Y es igual a B sub F sobre R sub 0. Y la potencia que la fuente puede entregar, que es el producto de B sub F por I, va a ser igual a B sub F sobre R sub 0 por B sub F. Es decir, igual a B sub F al cuadrado sobre R sub 0. En una fuente independiente real de voltaje, nosotros no hablamos de que la fuente puede entregarnos energía infinita si es que así la red lo requiere. No. La máxima potencia que la fuente puede entregar está limitada a ese valor. B sub F al cuadrado sobre R sub 0. Está limitada al diseño que ella tenga. Y limitada la potencia, está también limitada la energía que la fuente puede entregarnos. Así que el modelo de la fuente independiente real de voltaje es el que hemos señalado. La fuente en serie con una resistencia R sub 0 a la cual le llamaremos resistencia interna de la fuente. Antes de presentar a la fuente independiente real de corriente, recordemos asimismo el modelo de la fuente independiente ideal de corriente. Este es el modelo de la fuente independiente ideal de corriente. Independiente, ¿por qué? Porque la fuente nos entrega determinada corriente independientemente del voltaje que aparece en los terminales. Ideal, ¿por qué? Porque puede entregarnos energía infinita si es que así la red lo requiere. Conectemos, al igual que en el caso anterior, un reóstato en los terminales de esta fuente. Y vamos a suponer que la fuente es una fuente de 10 amperios, que inicialmente la resistencia del reóstato está en un valor de 1 ohmio, que bajo esas circunstancias el voltaje en los extremos de la fuente, que es igual a la resistencia del reóstato por la corriente de la fuente, va a tener en voltios un valor de 10 por 1, 10 voltios. Y la potencia que la fuente nos entrega, que es igual al producto del voltaje por la corriente de la fuente, en vatios va a ser igual a 10 voltios por 10 amperios, 10 al cuadrado vatios.